Hola estimados y estimadas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva cápsula educativa de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. En esta cápsula de retroalimentación revisaremos la Guía de Aprendizaje de Priorización Curricular número 2, cuyo objetivo fue evaluar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial considerando el surgimiento de Estados Unidos y la URSS como superpotencias y la pérdida de hegemonía de Europa. En relación a esta guía de aprendizaje, la pregunta A decía, define qué fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto indirecto desarrollado durante la segunda mitad del siglo XX. Complementando con lo anterior, la pregunta B decía, ¿qué países se enfrentaron en este conflicto? Los principales países involucrados fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. La pregunta C decía, lee el texto y observa la imagen anterior. ¿Cuál o cuáles de los países anteriormente descritos aún se encuentran en conflicto? ¿Por qué motivos aún se encuentran en conflicto? Para resolver esta actividad se sugiere observar las noticias en la televisión o bien investigar en internet. Como bien decía la pregunta, para responderla debías observar el mapa anterior y leer el texto que aparece a un costado del mapa. De estos 4 países se podría decir que el que principal se encuentra en conflicto es Corea del Norte con Corea del Sur, ya que estos dos países desde el final de la Guerra de Corea, terminada en 1953, se han encontrado en múltiples amenazas de guerra y hechos de violencia. Además, Corea del Norte desde algunos años posee el poder de lanzar una bomba nuclear, por lo cual se ha convertido en una amenaza para la seguridad de los países del mundo. La pregunta D decía, la anterior imagen representa los recursos que invertían y contaban cada una de las superpotencias. Observa y analiza la imagen anterior y luego responde, ¿cuál de estas dos superpotencias tenía mayor poder y mayor inversión en el aspecto militar? Si revisamos la infografía, nos daremos cuenta de que las dos potencias estaban de cierta forma equilibradas, ya que en algunos aspectos Estados Unidos superaba a la Unión Soviética y mientras que en otros la Unión Soviética superaba a Estados Unidos. La pregunta decía, imagina que eres presidente o presidenta de Chile. ¿Invertirías tantos millones de dólares en defensa militar y armamento? ¿En qué aspectos invertirías el dinero del Estado? Fundamenta su... La mayor parte de ustedes contestó que invertirían el dinero ya sea en salud o en educación. Felicitaciones por las respuestas. Luego la letra F decía, observa la imagen e imagina que construyen un muro que divide tu ciudad en dos partes, lo cual te separa de tus seres queridos. ¿Qué sentimientos crees que surgirían en ti? La imagen presentada es sobre la construcción del muro de Berlín, la cual dividió a la capital de Alemania en dos partes, una para Estados Unidos y otra para la Unión Soviética. Esta pregunta era directamente una opinión. Ustedes manifestaron en su gran mayoría que sentirían pena si ocurriera algo así en la ciudad de Temuco. La pregunta G dice, ¿qué crees que se puede hacer para evitar que en el mundo actual no vuelvan a ocurrir hechos como la construcción de un muro que divida las ciudades o los países? Los felicito nuevamente por su respuesta, ya que la gran mayoría respondió que las cosas se solucionan mediante el diálogo, tratando los problemas de manera pacífica. Finalmente, la pregunta H decía, explica por qué motivos se produce la caída de la URSS. Uno de los motivos por los cuales cayó la Unión Soviética fue por motivos económicos, ya que este país no pudo mantener el ritmo de gasto de dinero que se necesitaba para competir con Estados Unidos a nivel militar. Lo siguiente es que gran parte de la población de los países que componían a la Unión Soviética estaban cansados de no tener libertad ni tampoco derechos en cuanto a calidad de vida. Recuerden que deben completar las preguntas de metacognición, ya que éstas le ayudarán a reflexionar sobre su propio aprendizaje. Y además deben responder la pauta de autoevaluación, ya que ésta influirá en la nota final de su guía de aprendizaje. Eso ha sido todo en esta cápsula de retroalimentación. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.